Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de Fluminense. ¿Por qué vamos a hablar de Fluminense? Porque será el próximo jueves, desde las 19 horas, el primer rival de River en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Nos vamos a enfocar más precisamente en 6 futbolistas, 2 jugadores históricos, un juvenil que viene pidiendo pista y que es seguido por equipos grandes del fútbol europeo, y también por los últimos 3 refuerzos, a mi entender de nombre, que ha sumado el conjunto de Río de Janeiro para afrontar esta Copa Libertadores. A medida que vayan pasando los días durante la semana vamos a hacer otros análisis sobre el equipo brasileño, pero por el momento vamos a hablar exclusivamente de algunos futbolistas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Fred, el centrodelantero y capitán de Fluminense, jugador muy experimentado, que es verdad que en Europa únicamente jugó en el Olympique de Lyon, pero aún así tiene un gran recorrido por el fútbol brasileño y también en su selección. Ha disputado 2 mundiales y el primero ya hace 15 años, ¿no? Porque jugó el Mundial de Alemania 2006 cuando era muy joven, y también disputó la Copa del Mundo que se disputó en Brasil en el 2014. Tiene 37 años, es el futbolista más experimentado del plantel y seguramente sea una de las cartas a apostar por Fluminense en esta Copa Libertadores, si bien le han traído delanteros para competir. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Fred enfrentó a River en el 2019, pero en aquel entonces como jugador del Cruzeiro. En aquella oportunidad River eliminó al equipo de Belo Horizonte luego de haber empatado 0-0 ambos partidos, y por penales terminó sacándolo de la Copa en el encuentro de vuelta jugado en Brasil. En Fluminense, Fred jugó del 2009 hasta el 2016, y después de jugar 2 años en Atlético Mineiro y 2 años en Cruzeiro, volvió el año pasado, el año donde el fútbol estuvo parado muchos meses, a ponerse la camiseta del conjunto de Río de Janeiro. Seguimos con el segundo jugador más experimentado de Fluminense, por lo menos en cuanto a reconocimiento mundial, ¿no? Porque después claramente los mismos hinchas de Fluminense pueden tener sus jugadores favoritos y a lo mejor prefieren a otros. Pero ahora vamos a hablar de Paulo Henrique Ganso, jugador de 31 años, que también tuvo la suerte de enfrentar a River. Este le fue un poco mejor que a Fred, porque lo hizo en 2016 cuando vestía la camiseta del San Pablo, y en aquella oportunidad tuvo la ocasión de marcarle a River en el empate 1-1 del Monumental, en el que Ganso fue el autor del tanto. Después, en el compromiso disputado en Brasil, San Pablo se impuso por 2-1 al Millonario. Fue campeón de la Copa Libertadores en 2011 con la camiseta del Santos, por lo que tiene mucha experiencia en esta competición y claramente es uno de los jugadores más reconocidos no solo de Fluminense sino de todo Brasil. Su recorrido en Europa quizás tampoco es tan extenso, al igual que el de Fred. Jugó en el Sevilla de España entre 2016 y 2019, donde tuvo buenos rendimientos, pero en el 2020 regresó acá a Brasil a vestir la camiseta del Fluminense. Ahora empieza quizás lo que es un poco más desconocido, no para los hinchas y quizás la gente que tiene visto a Fluminense en el día tras día, pero los que vemos el fútbol más sudamericano y no tanto el brasileño específicamente, a este chico llamado Kaique, de 17 años, que cumple 18 en junio, un futbolista muy joven, no lo tenemos tan visto, y la realidad es que por todos los videos que hay y por lo que se dice de él en Brasil, es un jugador que por sus cualidades y sus virtudes dentro de la cancha es muy rápido, tiene muy buena gambeta y además define bien a la hora de tirar al arco. Tiene un futuro muy pero muy prometedor. Es delantero, debutó este año en el 2021 y por ejemplo dicen que el Manchester City tendría ganas de contar con él, no sé si tan a corto plazo, pero por lo menos tenerlo asegurado para alguno de los próximos años, sino que otro equipo europeo se lo lleve. Recordemos que hoy los conjuntos de Europa no están buscando quizás futbolistas de 21, 22, 23 años, y por eso a muchos jugadores que juegan en el fútbol argentino les está costando ir a Europa, sino que están buscando jugadores más jóvenes de menos de 20, y este chico no será la excepción. Se habla de que Manchester City podría llegar a invertir 10 millones de euros en el jugador y dejarle hasta a Fluminense un 20% en variables de una futura venta, ya que es un futbolista, como dije recién, con muchísimo futuro
pero que por el momento el equipo que se va a tener que cuidar de él, si es que es titular, el próximo jueves va a ser River, que cuando tiene que enfrentar a estos futbolistas rápidos a veces le cuesta un poquito más, porque en el fútbol argentino claramente no hay de esta clase de jugadores y más tan jóvenes. Esperemos que River pueda marcarlo bien, pero aún así es una muy buena carta para Fluminense el próximo jueves. Ahora vamos con uno de los refuerzos de Fluminense, y a este sí lo conocemos no solamente en River, sino también acá en Argentina. Estamos hablando de Juan Casares, el ecuatoriano que hizo inferiores en River y que debutó el 7 de diciembre del 2011 con la banda versus Defensores de Belgrano en un compromiso correspondiente a la Copa Argentina. Como sabemos, es mediocampista ofensivo y tuvo un excelente nivel. Creo que en River obviamente no se lo recuerda por nada que haya hecho en primera división, porque sus partidos en la primera de River fueron muy pocos, pero hubo una Copa Libertadores Sub-20 en la que fue figura en el 2011, 4 goles en 6 partidos donde se consagró campeón. Después de debutar en River se fue a préstamo al Barcelona de Ecuador y cuando volvió a la Argentina terminó jugando en Banfield, donde creo que mostró un muy buen nivel con Matías Almeida en el equipo del sur. Fue también Almeida el técnico que lo hizo debutar en River, pero en la institución de Núñez no lo tuvo tan en cuenta. En cambio en Banfield fue una de las figuras. Después fue traspasado al Atlético Mineiro, donde sí tuvo un gran nivel y se mantuvo 5 años en ese club. Y en la última temporada vistió la camiseta de Corinthians, ahí sí, no con tanta continuidad. En este último mercado de pases llegó a un acuerdo con el equipo de San Pablo para la liberación de su contrato y acaba de convertirse en refuerzo Fluminense, por lo que será rival de River en esta Copa Libertadores. Ahora le toca el turno a un futbolista que algunos conocerán, otros no, pero ¿cuál es la particularidad? Es que al igual que Juan Casares hizo inferiores en River, este no llegó a debutar, pero aún así tiene una característica, que es que conoce bien cómo se trabaja en las divisiones juveniles del Millonario. Raúl Bobadilla tiene 33 años, es delantero y luego de no debutar en River por allá en el año 2006 fue traspasado al Concordia de Basel de Suiza y su carrera pasó específicamente por el fútbol europeo, más precisamente por Alemania. Tuvo un corto paso entre 2018 y 2019 por Argentinos Juniors sin mucho éxito. Fue el bicho de la Paternal, el único equipo acá en Argentina donde jugó en primera división. También hubo un mercado de pases en el que lo buscó Independiente, pero no llegó a hacerse ningún tipo de transferencia. Y la última temporada jugó en Guaraní de Paraguay. Marcó 3 goles en la última edición de la Copa Libertadores frente a Palestino en la fase previa, y después en los grupos le convirtió a Bolívar y también a Palmeiras en la derrota por 3-1. Es delantero, es uno de los futbolistas que se trae como para hacer competencia a Fred, además para terminar de completar el plantel, porque si bien Fred seguramente sea titular en muchos partidos, no puede jugar cada 3 días por su edad, y si bien Bobadilla tampoco es un jugador joven, por su experiencia puede aportarle mucho al equipo de Río de Janeiro. Esperemos que contra River no haga un buen papel. Y para terminar, al último jugador al que vamos a analizar será Abel Hernández, uruguayo de 30 años, también delantero, que seguramente venga a competir por el puesto de Fred junto con Raúl Bobadilla, que jugó por ejemplo el Mundial del 2014 y viene de vestir la camiseta de Internacional de Porto Alegre, quizás no con tan grandes resultados, pero aún así no deja de ser un delantero internacional que ha jugado en Europa y que llega obviamente para reforzar esa delantera de Fluminense, que se ve por los refuerzos que trajo. Ha traído también otras incorporaciones el equipo de Río de Janeiro, pero he decidido hablar únicamente de estas porque me parece que son las más relevantes. Abel Fernández es un delantero con mucha potencia, se parece mucho a Bobadilla en cuanto a lo que tiene que ver al ser un jugador quizás no tan centrodelantero, que puede moverse por afuera pero tampoco es extremo. Se puede decir que si bien no es un refuerzo de suma categoría, viene de jugar en el subcampeón del Brasileirao, que es Inter de Porto Alegre, y viene para competir, y seguramente si tiene buenos rendimientos, algo que quizás no viene consiguiendo en el último tiempo, no va a tener problemas en ganarse la titularidad, porque es un futbolista con mucha jerarquía. Si logró llegar al Mundial del 2014 en una selección donde por ejemplo estaban Suárez y Cavani, claramente si Fluminense logra hacerlo rendir dentro de la cancha, y si Hernández también logra tener un nivel medianamente regular, va a terminar convirtiéndose en un excelente refuerzo. Para terminar y hacer unas aclaraciones, en este video únicamente he decidido hablar de futbolistas particulares
ya durante la semana vamos a analizar un poco más cómo juega Fluminense, porque por ejemplo no hablé prácticamente de ningún defensor en el video, porque los 6 jugadores son o mediocampistas ofensivos o delanteros, y creo yo que analizar un poco cómo defiende Fluminense también es importante, porque River es un equipo que lo va a atacar y tiene que saber por dónde hacerlo y cuáles son los fuertes del equipo de Río de Janeiro a la hora de defender, porque además creo yo que la pelota la va a tener River más tiempo. No conozco mucho a Fluminense, lo voy a empezar a mirar durante los próximos días. Espero que el muñeco Gallardo ya tenga todo más o menos visto, porque este partido, a mi entender, para River es clave. Si River consigue sacar un punto, o si gana mucho mejor de Brasil, creo que la clasificación, si bien va a faltar mucho porque son 6 partidos, la va a tener en un 80% en el bolsillo, porque de local River debería ganar los 3 partidos y después en los otros 2 que quedan de visitante, con empezar a rascar puntos, creo que River le alcanzará para salir primero, y si no, lo más importante siempre es clasificar a los octavos de final. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.